Hola amigos, seguimos con el tercer vídeo de encuentros en la tercera fase. Nos quedamos viendo a Roy, que estaba absolutamente desquiciado, ¿no? Construyendo esta montaña del diablo con barro en su casa. Y su mujer pues ya no lo aguanta y se quiere ir, ¿no? El caso es que él está sacando las plantas de toda la urbanización del jardín de su casa. Arranca una valla de un pequeño estanque con ocas o con gansos que tiene aquí su vecina, ¿no? Y justamente coge la valla y estos gansos, estos patos, lo siguen, ¿no? A él, ¿no? Y al contrario, su mujer, que tiene a la niña en brazos, significativamente les dice que se queden ahí quietos, ¿no? Que no se salgan de donde tienen que estar, ¿no? Como todos los detalles de la película, Spielberg es muy fino, es un gran director, hay que reconocerlo, si no, no habría llegado al nivel que ha llegado, pero como decimos siempre, además también, y antes que nada, porque es parte de ellos y está trabajando para el sistema satánico que nos gobierna en la sombra, ¿no? Y esto es un símbolo, de nuevo, del huevo místico, ¿no? La idea del ave, la idea de él los atrae hacia su casa, ¿no? Y al contrario, ella con el niño, ella, la madre, los aparta porque no quiere, porque ella es la maternidad con su hija, y él es el que está de alguna manera metiendo en casa la lógica del huevo místico, la lógica de androginarcal que está en el centro de toda esta película, ¿no? Por lo tanto, esto también es muy simbólico, ¿no? Que él, justamente, los patos lo sigan a él, ¿no? Ya vimos que antes, al lado de la niña, en una postura evidente de abuso infantil y por lo tanto de androginización, de ruptura de los lazos heterosexuales, heteroarcales, fértiles, basados en el tabú del incesto, desde hace milenios, estas logias hacen lo contrario, destruyen, bueno, lo hacen, digamos, a dos bandas. Para las sociedades profanas lo utilizan y para ellos no, es decir, es que es una lógica, digamos, doble, ¿no? Que es lo que la mayoría de la gente no entiende, ¿no? Ellos juegan con la transgresión y con la prohibición, pero a los dos lados del espectro social, ¿no? El caso es que la madre y la mujer se ha cansado y se va. Y dice que se va con la hermana, ¿no? Curioso, aquí volvemos a encontrar la misma estructura, justamente la misma estructura que hemos visto con la película de Almodóvar, casualmente, ¿no? Aparentemente tan distinta y en el fondo la misma lógica, ¿no? El andrógino infiltrado y ella que se va con la hermana aparece como sustitución, porque en el fondo es la relación homosexual, ¿no? Es decir, encubierta, ¿no? Es decir, la hermana aparece como sustitución de la relación heterosexual, ¿no? Entonces ella se va con la hermana, ¿no? Se podría haber ido con cualquier otra cosa, ¿no? No, se va con la hermana, ¿no? Y se lleva a los niños con la hermana, ¿no? Y él le dice, pero no te vayas, y ella arranca el coche y él casi se cae, ¿no? Y se queda ahí tirado en la calle y todos los vecinos se lo quedan mirando, ¿no? Se lo quedan mirando como diciendo, pobre idiota, pobre diablo, ¿no? Es decir, la misma lógica exactamente que están hoy creando con la guerra de sexos producida por el sistema y la demonización del hombre por parte de la sociedad, que acaba quedando como el malo de la película, ¿no? Vale, que aquí, digamos que en términos puramente, digamos, de interpretación superficial de lo que está pasando, pues sí, él es el que se ha vuelto loco y el que ha empezado a construir extrañas montañas de barro en su casa, ¿no? Pero se entiende, por eso Steven Spielberg es muy fino y evidentemente también es muy cómplice del sistema a la hora de manipular para que parezca lo que no es. Pero en el fondo una lectura profunda de la película nos muestra que esta ya es la agenda que hoy estamos viendo de manera evidente, esa guerra de sexos y esa violencia de género porque la crea el andrógino, violencia del género, del andrógino, ¿vale? Porque en el fondo es el andrógino el que está en el centro de todo esto y él, en el fondo, es el andrógino y es el niño, el andrógino y el niño es el que está moviendo toda la agenda, porque finalmente, ¿qué es lo que está moviendo todo eso? El interés
que ni él mismo reconoce porque se le está manipulando, porque él es parte de toda esta mecánica de programación, para que él finalmente vaya a la logia, que es lo que es el encuentro con el extraterrestre, la logia satánica y el encuentro con los niños, el Close Encounters del tercer tipo, con los kind, con los niños, ¿no? Por lo tanto, pero fijémonos, ¿no?, como en lo más profundo de toda esta agenda y, digamos, escondida, digamos, debajo de otras agendas que se superponen y encubren la agenda central de todo esto, que es la destrucción del heteroarcado por parte de esta mecánica de androginización profunda, en la que juegan un papel muy importante los transexuales encubiertos, infiltrados en todos los ámbitos de la sociedad y destruyendo como quinta columna al interior la familia tradicional, que es hasta hoy ha sido, digamos, un aliado del androginarcado encubierto que nos gobierna a la sombra desde hace mucho. De la Iglesia, por supuesto, y de la Iglesia católica, por supuesto, ¿no? Y de la Iglesia católica célibe, por supuesto, ¿no? Que es androginarcal, por supuesto, ¿no? Movida por el abuso infantil, etcétera, ¿no? Evidentemente, ¿no? Celibato, abuso infantil, ¿no? Es que es tan evidente que hasta decirlo parece que estamos diciendo, pero es que está tan delante de nuestras narices, ¿no? Él ya se ha vuelto completamente loco y ha empezado a construir estas grandes montañas a gran tamaño, ¿no? Y entonces ha cogido el salón de su casa, lo ha convertido en un taller de escultura y está construyendo ahí la Torre del Diablo, ¿no?, en el salón de su casa, ¿no? Pero el símbolo es muy poderoso, ¿no?, por parte de este genio Spielberg. Justamente es lo que estamos contando, es la infiltración de la pirámide Illuminati, pero también del falo androginarcal, del falo androgenizador, sodomizador, traumático, en el salón de la casa. Se entiende el símbolo tan profundo de esta película, por eso es tan bueno Spielberg, porque es capaz de mostrar con símbolos muy poderosos, pero al mismo tiempo muy encubiertos, ¿no? Yo creo que pocos han comprendido este simbolismo profundo, ¿no? La infiltración del falo traumático, sodomizador, androginarcal y androgenizador, que también es la pirámide Illuminati, esto es el mismo símbolo, y es el productor del andrógeno, es el productor de Horus, del sol de Horus que sale por la cumbre de la pirámide. Una vez que está construido, ¿qué surge? La edad androginarcal, la edad de Horus, el amanecer dorado, el Golden Dawn, el amanecer de este niño, que finalmente es lo que vamos a ver al final de la película, ¿no? Surgir de la cumbre de la pirámide, pero invertida, porque es en el fondo la logia oculta, la pirámide invertida que se esconde en la pirámide recta, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el fondo todo encaja a la perfección y nos muestra una genialidad de Spielberg a la hora de manejar estos símbolos que el iniciado sí comprende, pero el 99,9%, el alto iniciado, diría yo, incluso creo que muchos pequeños iniciados no han comprendido tampoco estos símbolos, ¿no? Entonces, además, él está ahí construyendo la Torre del Diablo al lado de una televisión, ¿no? Vemos hay por ahí una serie, no sé qué, de ingeniería social, ¿no? Nos están diciendo que todo esto es ingeniería social. Vemos el reloj de arena, otro símbolo muy importante en programación mental, la idea del tiempo, de que hay que hacer las cosas en un tiempo fijo, la idea de la inversión, ¿no?, del arriba, del abajo, del reloj de arena, ¿no?, que aparecía por ejemplo, en un clásico de la programación mental como es El Mago de Oz, ¿no? Tenían mucha importancia estos relojes de arena, ¿no?, que son disparadores de programación mental de estos esclavos, ¿no?, como es Roy, ¿no? Y entonces ahí vemos también justamente que él vemos en la televisión, él todavía no lo ha visto, pero en la televisión ya están sacando lo que ha pasado, el tema de que ha habido, lo que dicen que ha pasado, que todo es un evento de bandera falsa, que ha habido un derrame de gas de un tren y entonces han tenido que acordonar la zona, pero que es una tapadera porque quieren encontrar allí a los terroristas, a los extraterrestres. Entonces él no lo ha visto, pero ya está ahí en la televisión. Otro guiño del guión muy, muy fino de Spielberg, para que el espectador general no se crea que él, pues bueno, ha tenido una conexión astral o lo que sea con los extraterrestres para dibujar, para esculpir la Torre del Diablo, que está también en la televisión. Pero evidentemente nosotros no somos
tan ingenuos, y sabemos que lo que nos está diciendo Spielberg es que es la propia televisión como ingeniería social, como dispositivo de ingeniería social, pero que es también un mecanismo satánico. Esto es lo que hay que entender, porque es justamente lo que nos está mostrando la torre del diablo, es decir, que todo el sistema de propaganda moderno es un sistema satanista, pero a través de otros medios. Es decir, lo que han hecho es simplemente dar continuidad a unas mecánicas sacrificiales y de programación mental a través de mecanismos científicos, tecnológicos, espectaculares, de la sociedad del espectáculo, diría Guy Debord, pero en el fondo todo eso tiene un trasfondo satánico que en general todo el pensamiento dominante, por eso es dominante, no lo ha contado, ¿vale? Porque hay que mostrarlo solo como tecnología, solo como capitalismo, solo como ciencia, pero no como digamos, una capa científico-tecnológica espectacular, mediática, como se quiera llamar, que se superpone a una mecánica satánica de programación mental. Y aquí todavía es mucho más interesante, lo vamos a ver al final, de interacción de los humanos con otras entidades, pero que es parte de toda esta lógica satánica luciferina, ¿no? Y que de nuevo toda la gran, digamos, operación de desinformación que es toda la ufología dominante entre comillas, porque sabemos que son sectores alternativos, pero también como oposición controlada al sistema en la medida en que no mezclen. Spielberg nos está diciendo esto justamente, que es la televisión la que está finalmente programando mediante trauma a este esclavo de control mental para que él esculpa la torre del diablo y no al revés. Nos lo está diciendo porque ahí vemos que él tiene una lata de cerveza de la marca Budweiser, y luego vemos justamente que hay un anuncio de Budweiser en la tele, y además el lema que utilizaban en aquel entonces era Budweiser, el rey de las cervezas, y él es justamente el rey, ¿no? Él es Roy, ¿no? Roy, que en francés es roi, ¿no? El roi, ¿no? Y que a mí me parece también una alusión de Spielberg a todo esto que decimos, al trasfondo, digamos, a todo el elemento tradicional de esta mecánica que se remonta a Europa, que se remonta a la alquimia, ¿no? La importancia del rey en la alquimia, etcétera, etcétera, ¿no? Él es, el fondo es un rey, que lo juntan con la reina, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas del rebis, otra vez el andrógino, ¿no? La idea como el andrógino como articulador social para controlar a los reyes, cómo han controlado el Vaticano a los reyes, mediante mecánicas de programación mental, de este tipo de lógicas, utilizando andróginos, utilizando este tipo, que es todo lo que nos cuenta la alquimia, ¿no? El poder en la sombra del Vaticano sobre los distintos frentes que va creando para encubrirse, ¿no? Monarquías europeas, distintas órdenes religiosas, judíos, capitalismo, sociedades científicas, masonería, etcétera. Entonces aquí es muy expresivo, ¿no? Él es el rey, pero él es también el Budweiser, ¿no? Que podemos traducir como el conocedor del mal, el que sabe del mal, ¿no? Porque bad suena igual que el bad, que el malo en inglés, y Weiser en alemán se puede traducir como el conocedor, el sabedor, el que sabe, ¿no? El Weiser. Por lo tanto, el Budweiser podemos traducirlo como el que conoce el mal, el iniciado en el mal, el que conoce el mal, ¿no? Y justamente lo estamos viendo al lado de la torre del diablo, que es la pirámide Illuminati, y por lo tanto la jerarquía iniciática que articula el poder real en la sombra, ¿no? Por lo tanto, de nuevo nos está diciendo Spielberg que los que gobiernan en la sombra, estos Illuminati, lo son porque son los que conocen el mal, porque saben cómo se trabaja con el mal, porque saben trabajar con él y ocultarlo y venderlo como bien. Por lo tanto, y él es esto. Él es alguien que se está iniciando, este rey alquímico, este Gua, este Roy, es un adepto que se está iniciando, y es lo que va a ser finalmente su viaje a la que vamos a ver ahora, a la Torre del Diablo, donde lo que tiene lugar es una iniciación, donde él tiene que pasar por la clave de todas estas iniciaciones, que son los niños, ¿no? Y las sodomías traumáticas, evidentemente porque él ha pasado también por ella, ¿no? De niño, ¿no? Y eso es lo más importante, y no toda la tapadera de los extraterrestres, ¿no? Y mientras
él está mirando la Torre del Diablo, al mismo tiempo, en su casa, el andrógino, esta mujer andrógino, está también mirando lo mismo, ¿no? Que están sacando en la tele, ¿no? Y también la vemos que ella también está dibujando Torres del Diablo, ahí las tiene puestas en la pared, justamente sobre ella vemos el que han destacado más y lo han colocado más arriba y le han colocado a ella justo debajo, con el pelo dorado, ¿no? Ella con el pelo dorado, con el pelo dorado, pero es él, es Horus, es el andrógino con el pelo dorado, Dorus, oro, y tantas referencias al oro que hay en la tradición alquímica, templaria, medieval. Vemos sobre la pirámide truncada, sobre la Torre del Diablo, el oro, el amanecer dorado de Horus, de la era andrógina, de la era de Rose, de la elevación Rose, dorado, todo eso que decimos siempre, ¿no? Ahí lo han colocado justo sobre la televisión. Hay un reloj, por supuesto, ¿no? Es una o un esclavo de control mental también ella, ¿no? Y esa idea de que los dos están viendo lo mismo, en el fondo, ya decíamos, ellos están de alguna manera operando en el marco de una programación cruzada con la que trabaja esta gente. Esta gente programan siempre en grupo, ¿no? Programan en grupo, ¿no? Y ellos están, digamos, son parte de una programación cruzada, que en el fondo es lo que han sido siempre los símbolos. Los símbolos lo que hacen es justamente, digamos, es el mismo la misma significado etimológico del símbolo, es la vinculación de mucha gente en torno a un objeto, a una imagen, a un sonido, a un símbolo. Es decir, el símbolo une, vincula, asocia, programa de manera conjunta a toda una serie de gente, pero al mismo tiempo el símbolo es el símbolo y el diablo, lo simbólico y lo diabólico, ¿no? No es que sean dos maneras distintas de hacer, sino que son dos caras de la misma moneda, porque el símbolo, al mismo tiempo que vincula a algunos, separa, porque estructura los distintos ámbitos iniciáticos, ¿no? Y es la distinta interpretación de un mismo símbolo que hacen distintos grupos humanos, en el fondo distintos grupos iniciáticos, porque han sido iniciados en esa interpretación de los símbolos para que funcionen al mismo tiempo como símbolos y como diábolos, o como se diga, ¿no? Es decir, hay lo simbólico y lo diabólico, ¿no? Unir y separar, ¿no? Conjugar y conjunciones y disyunciones, solve y coágula, siempre dos caras de la misma moneda. Y entonces ya los dos se han decidido a ir, ¿no? Sienten un deseo irrefrenable de ir a la Torre del Diablo, ¿no? Evidentemente porque son esclavos de control mental y su programador les ha dicho que tienen que ir a hacer una misión y punto, ¿no? Esta gente están trabajando para la logia. Lo que pasa que lo importante, y aquí viene una cosa muy sutil de esta película, es que de alguna manera, y esto no solo los programadores duros, los iniciados, en general todas las sociedades, la clave del control de las sociedades es que la gente trabaje en última instancia, para el sistema sin saber que lo hacen. Es decir, por eso en Matrix se ve, por ejemplo, muy bien, ¿no? Siempre hay que mostrarlo como, somos los disidentes, somos la oposición, somos antisistema. Incluso nosotros mismos somos eso también, todos somos eso, porque todos estamos metidos en esta misma lógica. La lógica de aunque uno se crea que trabaja en contra, que es un disidente, que no sé qué, en el fondo está trabajando para el sistema sin saberlo, ¿vale? Y ese es el arte del poder, después de todo, el arte que vienen desarrollando estas élites desde hace milenios, que es hacer que toda una sociedad trabaje y ir generando oposiciones entre distintos bandos, ir generando oposiciones, van generando dinámicas de oposición controlada entre distintos bandos y entre distintos bandos y ellos mismos, etcétera, porque todo es una lógica de que van separando, van y así. Esa es toda la historia de la civilización. Ellos han ido creando distintas disensiones y incluso algunas en un momento dado se les pueden descontrolar un poco, y cuanto más se descontrolen un poco, más la gente va a creer en la posibilidad de que existe una verdadera resistencia al sistema. Pero en el fondo ellos siempre, como tienen siempre la opción de utilizar la violencia, de utilizar la guerra, de utilizar el genocidio, de utilizar...
a pesar de que no lo reconozcan, porque también esa es parte de la lógica de que ellos juegan con el bien y con el mal, y solo se llaman los buenos, pero en el fondo son los malos ocultos detrás de los buenos. Entonces siempre tienen el recurso de utilizar la violencia al máximo grado que decidan utilizar en cualquier momento. Por lo tanto, que se les descontrolen ciertos ámbitos del sistema, ciertas áreas geográficas, ciertos estados, ciertas religiones, ciertas sectas, ciertos grupos sociales, ciertas revoluciones, en el fondo no les preocupa demasiado, porque siempre tienen el recurso de acabar neutralizándolas. Y como es precisamente la violencia, es la destrucción la que alimenta la creación, es el caos el que alimenta el orden, ¿no? Ordo ab cao, pues en última instancia lo acaban teniendo todo controlado, ¿no? Y en la medida en que ellos generen una lógica de balanceo donde tengan controlado, al menos, es como el tema de los monopolios encubiertos, mientras ellos tengan el control del 51% del sistema y lo tengan muy controlado, ese 49% que no tienen controlado también lo tienen controlado, porque tienen controlado el 51% del sistema. ¿Se entiende la lógica? Y además hacen creer que por esa lógica parece como que ellos no tienen tanto control como el que realmente tienen, ¿no? En fin, es muy complejo, ¿no? Entonces aquí vemos como ya ellos se están acercando a la Torre del Diablo, están desalojando una zona, ¿no? Por ese aviso de escape de gas que han hecho, ¿no? Y que hemos dicho que es una bandera falsa, pero entonces están desalojando una zona y a ella, al andrógino, le ha tocado la vemos ahí en medio de la masa que está evacuando la zona. Están subiendo a un tren que han montado ahí los militares, etcétera, ¿no? Y entonces a ella la coge un militar y se la lleva y la quiere subir al tren y ella no quiere irse. Y entonces él está por ahí y ¿dónde está? No sé qué, Gillian se llama ella. Y él, el Roy, no sé qué, y lo va a salvar, ¿no? Pero yo creo que aquí están utilizando de manera muy, muy civilina. Pensemos que luego Spielberg hace la lista de Schindler, ¿no? Holocausto, ¿no? Holocausto hollywoodense. Yo creo que están utilizando subliminalmente la idea del holocausto. Están utilizando la idea de los trenes que se llevaban a los judíos y que se los llevaban a no se sabe a dónde y luego tal, ¿no? Entonces, yo creo que están utilizando subliminalmente esa idea, ¿no? Y cuando vemos que esa imagen que graban de ellos, ya por fin cuando Roy consigue salvarla, ¿no? de las garras de estos militares, ¿no? Que aquí harían las veces como de las SS alemanas, ¿no? Están trabajando subliminalmente con esta idea, pero que yo creo que también es muy profunda. La ha visto muy bien Spielberg, porque en el fondo, estructuralmente, el judío y el andrógino funcionan de una manera muy parecida, ¿no? Desde un punto de vista estructural, el judío es una, digamos, construcción del sistema de iniciados, también de una mecánica de programación media dura y de iniciación, y vinculada al andrógino. También hay una tendencia a que judíos y andróginos confluyan. Hay muchos judíos andróginos, pero si coinciden es porque, digamos, desde un punto de vista de la mecánica, desde un punto de vista estructural, hay una analogía entre la, digamos, lógica de la utilización de los judíos para el sistema como frente y como, digamos, clase más o menos iniciada a nivel intermedio, y los andróginos. Hay una misma lógica. Y por lo tanto, y todo esto opera en el marco de una mecánica hierogámico-sacrificial en la que, en un momento dado, los judíos son sacrificados como frente para ocultar al verdadero poder en la sombra que está detrás de los judíos. Y eso es lo que hemos visto siempre. Todas las persecuciones de los judíos a lo largo de la historia han sido cuando el poder real en la sombra, no judío o no tan judío, porque en el fondo acaba habiendo mecánicas hay criptojudíos y también se acaban mezclando, y también no es una, porque esto también se mezcla con simplemente una lógica de clases sociales y clases socioeconómicas. No es una distinción pura, ¿no? Pero en todo caso, el judío es un frente, es un aliado del poder. Se le utiliza, es el caso de la usura, el caso de cómo el Vaticano utiliza a los judíos a lo largo de toda la Edad Media, pero también lo hacen en el ámbito del Islam, como frente, ¿no? Para darles privilegios, para que utilicen la usura y por lo tanto se conviertan en los banqueros, digamos, oficiales, en los banqueros y los prestamistas oficiales de los reyes, y
pero estén muy controlados, porque son clases muy controladas y en el fondo en parte tienen privilegios porque tienen precisamente el privilegio de trabajar con determinadas actividades que no les son permitidas a los cristianos o a los musulmanes por la usura, etcétera, pero al mismo tiempo están en una posición más amenazada porque son programados más medios duros con respecto a las masas profanas. Son, digamos, una especie de iniciados medios a nivel de, ¿se entiende la lógica? Lo mismo que con los andrógenos, ¿no? Aunque también van llegando a ser iniciados también hacia arriba, ¿no? Porque digo, las distinciones no son puras, ¿no? Pero sobre todo entonces, en un momento dado, digo, esos frentes, en momentos de crisis, el sistema los sacrifica, literalmente, los sacrifica como frente, y entonces acaban convirtiéndose en los malos de la película. Los malos eran los judíos, los cristianos arremeten contra los judíos y las élites se salvan porque dicen, si los malos son los judíos, ¿no? Siempre la misma lógica, ¿no? Chivos expiatorios que se utilizan para... Y yo creo que lo mismo va a pasar con la agenda de género, que en el fondo es la agenda androgenizadora, donde juegan un papel fundamental los andrógenos. Entonces, la idea es que, de la misma manera que ha existido un holocausto hollywoodense judío, altamente hollywoodeado, como sabemos, con muchos elementos muy dudosos, ¿no? En los que no podemos entrar porque el sistema lo ha blindado con leyes de excepción que no permiten hablar de las manipulaciones del holocausto hollywoodense judío. Pues lo mismo va a ocurrir con el holocausto hollywoodense andrógino, que ya lo estamos viendo, ¿no? Los que protagonizan muchas de las operaciones SIOPS son andrógenos, porque el andrógeno es víctima o el andrógeno es verdugo. Pues el andrógeno es víctima y el andrógeno es verdugo. Pero el andrógeno es bueno o el andrógeno es malo. Pues el andrógeno es bueno y el andrógeno es malo. Pero el judío es andrógeno o el judío es bueno o el judío es malo. Pues el judío es bueno, el judío es malo. Pero el judío es víctima o el judío es verdugo. Pues el judío es víctima y el judío es verdugo. ¿Se entiende? Es la misma lógica, porque están a medio camino de esta lógica, que es la de la transformación de la víctima en verdugo, la transformación del masoca en sádico, etcétera, etcétera. Y entonces están permanentemente a medio camino entre, digamos, distintas posiciones, fluctuando, oscilando entre la posición de la víctima y el verdugo, ¿no? Y son, por su propia, digamos, dimensión fuertemente sagrada, ¿no? La idea también está en el caso del pueblo elegido, del pueblo judío, el pueblo elegido, ¿no? Ellos son los que tienen un contacto privilegiado con Dios, ¿no? Algo parecido pasa con los andrógenos, ¿no? De otra manera, pero el andrógeno tiene algo de divino en sí mismo, ¿no? Tiene algo de divino que tiene los dos sexos, ¿no? Que integra los dos sexos, que es completo, no necesita... Es decir, y por eso los andrógenos generan tanta atracción, ¿no? Y son catalizadores sociales muy poderosos, ¿no? Como el dinero, ¿no? Otra analogía, ¿no? El judío, el andrógeno, el dinero. Entonces, esto yo creo que Steven Spielberg lo ha comprendido muy bien y ha vinculado aquí subliminalmente la idea de la persecución de los judíos, la captura de los judíos por los nazis, y lo mismo con los andrógenos, ¿no? Y cómo él manipulado por esta lógica, pero en el fondo como todas las sociedades, se acaban poniendo del lado de los andrógenos y sin darse cuenta que los andrógenos están siendo utilizados para destruir por dentro las sociedades heteroarcales, ¿no? ¿Vale? No son más que, en el fondo, son víctimas convertidos en verdugos, pero como todo, ¿no? Pero articuladores muy importantes de toda esta lógica, lo cual nos permite enseguida identificar, una vez que comprendemos el elemento, digamos, andrógino en determinadas figuras, enseguida sabemos ya qué papel juegan, ¿no? En todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Todos esos andrógenos en todos los ámbitos, ¿no? Incluso en las teorías de la conspiración, en el feminismo, en muchos ámbitos, aparentemente, muchos son a posición controlada porque son andrógenos, porque están controlados por dentro, ¿no? Y por dentro porque precisamente son seres desnaturalizados que están en el marco de todas estas lógicas de abuso infantil, de androgenización dura, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto es la manera como el sistema los controla desde niños, ¿no? Con su desnaturalización y la construcción de alters artificiales de género en sus mentes disociadas, ¿no? Y por lo tanto ya es el principio para sobre eso construir todo lo que quieran, ¿no? Los convierten en marionetas al servicio del sistema, ¿no? Aunque se crean incluso ellos que están trabajando en contra del sistema, ¿no? En el fondo es imposible porque su propia digamos corazón
natural, justamente estoy utilizando el término corazón de Cor, el Cor de la psique, que es también un símbolo muy importante para ellos, el Cor, el Cœur, el Sacré-Cœur, el Sagrado Corazón de los jesuitas, el corazón que en última instancia es lo que el elemento del que disocian el resto de la psique, ¿no? En la programación mental, ¿no? Por tanto, ese corazón ha quedado completamente aislado, ¿no? La película Laberinto, ¿no? Lo vemos muy bien, ¿no? Ya han conseguido escaparse, han cogido un coche, han conseguido unas palomas que hay ahí en el sitio donde el tren había unas palomas, y se han llevado con ellos las palomas, ¿no? Que en realidad sirven para detectar si hay gas, ¿no? Si se mueren las palomas es que hay gas, ¿no? Como hacen los mineros, ¿no? Con los canarios, ¿no? Llevaban pájaros para... Pero aquí hay un simbolismo mucho más profundo, que en el fondo es el mismo, que es el de la programación, digamos, con animales, ¿no? La identificación del animal y del adepto, ¿no? En el fondo, Spielberg también conoce esto muy bien, ¿no? Y justamente han colocado dos palomas en la misma jaula, ¿no? Dice, bueno, ¿qué sentido tiene que si van a ir juntos con una paloma les vale? O si a lo mejor se separan, ¿por qué no han cogido dos palomas pero en dos jaulas? No, pues han cogido dos palomas y las han metido en una jaula. ¿Por qué? Pues porque Steven Spielberg nos está hablando de un elemento ritualístico, que es la utilización de las palomas en los rituales. Encontramos en la Biblia en numerosos casos, ¿no? El símbolo de la paloma, del Espíritu Santo, el símbolo de la paloma, de la paz. Todo eso viene de aquí, viene de mecánicas de programación en las que se utilizan a los animales y donde hay una identificación mediante trauma del adepto y del animal, ¿no? Y además la paloma es un animal, muy, lascivo y muy, está todo el elemento sexual, las dos palomas. Está todo el elemento también del vuelo, ¿no? Por lo tanto, la disociación se acaba convirtiendo en un animal que dispara la disociación mediante trauma, ¿no? Por lo que digo, porque se los sacrifica. Aleister Crowley nos habla en sus libros de rituales con palomas, y también porque simboliza la pureza, por el blanco, por el vuelo, ¿no? El vuelo que genera la disociación, etcétera, ¿no? El bluebird, el pájaro que se utiliza hoy, el bluebird que está en Twitter, es lo mismo, ¿no? La misma lógica, lo que pasa es que han cambiado y han puesto un pájaro normal azul, ¿no? Pero es la misma lógica, ¿no? Y aquí sobre todo lo que nos habla es de una programación cruzada, donde a ellos los están programando al mismo tiempo, ¿no? Entonces ellos llegan ya a una zona que han acordonado con unas alambradas, y es muy simbólico también esto, porque ellos se quedan ahí como en la zona, ¿no? Están ilusionados por entrar, ¿no? Pero al mismo tiempo está toda la idea de la amenaza, ¿no? De los pinchos, ¿no? Pensemos que ellos ponen las manos ahí casi como si estuviesen pinchando, ¿no? Pensemos en el símbolo de la rosa cruz, que es eso también, la cruz que tiene, la rosa que tiene pinchos, que pincha y que florece, ¿no? Pensemos en los 3 clavos del logo jesuita, ¿no? Los clavos de la cruz, pero es todo la misma idea, ¿no? Ellos están amenazados porque están bajo trauma, porque están bajo trance, porque están actuando, obediendo secretamente sin saberlo, a lo mejor porque están bajo trance a la logia, ¿no? Y porque tienen que entrar en una zona de alguna manera ¿se entiende? Nos lo están vendiendo como que son muy alternativos y como que es que la disidencia es posible, es que los antisistemas son posibles, es que el sistema es vulnerable, pero es una farsa. En realidad el sistema no es vulnerable, el sistema está ya súper blindado, ya no a estas alturas del sistema ya no se puede cambiar nada, y ellos solamente se crean la ilusión de que hay una cierta, que ya digo que es lo que estaba en la película Matrix, ¿no? Y esto es lo que simbolizan las vallas, ¿no? Las vallas con los pinchos, ¿no? Y luego ya consiguen entrar y ven animales muertos, ¿no? Animales muertos distintos animales, ¿no? Terneros, corderos, ¿no? El simbolismo bíblico, ¿no? Del cordero, ¿no? Además lo coloca Spielberg muy intencionadamente justo en la vertical de la Torre del Diablo, ha colocado ahí un cordero, ¿no? Porque esta torre, luego lo vamos a ver más claro, también es la torre de los sacrificios, ¿no? Es la torre donde es el monte Moriah, es el monte Sinaí, es el monte en el que Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac y luego lo sustituye por un animal, ¿no? Es decir, pero también vuelve a ser programación cruzada, ¿no? En el fondo nos está hablando
Spielberg de que todo esto opera en un marco de una lógica de abuso satánico ritual, donde el adepto está permanentemente amenazado por el sacrificio y se sacrifican, otros, sacrificios sustitutorios, pero que se relacionan con el mismo adepto con el que, digamos, él se identifica con el animal y por lo tanto ese es todo el sentido de las redenciones, de los sacrificios. Está todo ello en el marco de una mecánica de abuso satánico ritual, ¿no? Por eso Abraham es un satanista, ¿no? Y no es lo que nos cuentan, ¿no? Es un satanista que ofrece el hijo a la logia y que, como es muy obediente, pues la logia le perdona el sacrificio del hijo y sacrifica un animal. Pero antes Abraham ha aceptado y ha ofrecido al hijo a la logia, ¿no? Por lo tanto, Abraham es un satanista encubierto que las élites nos venden y todos los programados mentales han tomado por un patriarca fiel a Dios, etcétera, ¿no? Es un patriarca, es un alto iniciado fiel a Satanás, ¿no? Y que no tiene ningún problema en sacrificar a su hijo, ¿no? Porque es justamente todo lo que estamos hablando aquí, es la desnaturalización de la familia. Hay que ofrecer al hijo a la logia, y el que ofrece el hijo a la logia ya es el iniciado perfecto, porque es la garantía de que va a servir a toda esta mecánica de destrucción más profunda, la última de las destrucciones progresivas de las culturas, las tradiciones, los idiomas, las naciones. Pues ya lo último que queda es la familia tradicional, la familia heterosexual fértil. Ese ya es el último bastión, tras el cual ya estará consumada las dos fases, ¿no? Era de Isis, era de Osiris, ya comenzará oficialmente la era del andrógino Horus, ¿no? El caso es que en un control los detienen, ¿no? Y al final, pues bueno, llevan a Roy frente al señor Lacombe y su intérprete, y le enseñan el dibujo que antes habíamos mostrado, o uno muy parecido. No es exactamente el mismo, pero es muy parecido al que veíamos sobre la cabeza del andrógino antes, con el sol saliendo por la pirámide truncada Illuminati, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? ¿No? ¿Usted por qué viene aquí? Pues porque estamos trabajando para la agenda del amanecer dorado, de la era de Horus, el sol que sale por la cumbre de la pirámide, el sol que es la confluencia del hombre y la mujer, del sexo masculino y el sexo femenino en el tercer sexo, en el tercer tipo, en el tipo andrógino, que también es el niño, porque también se consigue el andrógino mediante el abuso infantil, ¿no? Y entonces ahí le enseñan una serie de personajes y ella identifica al andrógino y dice, bueno, ¿por qué ha venido usted aquí? Bueno, pues mira, he venido por esto, ¿no? Nos están diciendo simbólicamente con las imágenes que lo que en el fondo está moviendo todo esto es el andrógino, es ella, que en el fondo es una infiltrada, pero no sabe ni que lo es, ¿entiende? Porque es una andrógina con el cerebro lavado, pero ella es la que lo está trayendo a él, ella es la que lo está sacando a él del marco heteroarcal y lo está metiendo en el marco de la logia, que es por definición, estamos hablando de las logias duras, de las logias iniciáticas que ostentan el poder en la sombra, no hablamos de otras muchas sociedades iniciáticas que, bueno, que tienen una actividad más cultural, recreativa, didáctica, que hay muchas, ¿no? Y que en el fondo también son la base de la gran logia, ¿no? Pero hablamos de, en última instancia, para lo que sin saberlo también trabajan todas esas logias, que es las logias duras, donde en el centro está la androginización mediante el falo andrógeno, sodomizador, traumatizador y disociador, ¿no? El caso es que, bueno, a ellos entonces dices que se los van a llevar, que no se los van a llevar, que qué hacen con ellos. Y el señor Lacombe quiere hacer algo con ellos, ¿no? Porque dice, es que son 12, ¿no? Son 12 y se han visto aquí llamados por algún... yo creo que están haciendo alusión a los apóstoles, pero en general a todas esas tradiciones iniciáticas que las encontramos en el mundo celta, ¿no? Pensemos en la mesa del rey, la tabla redonda del rey Arturo. Luego es algo que vuelve a utilizar San Bernardo en la orden del Cister, en las fundaciones de abadías. Las hace siempre fundando con 12 más 1, ¿no? 12 más 1, que es el 13, que es donde confluyen también el maestro masón y la María Magdalena, ¿no?
pero entonces el 12 aquí es muy significativo, ¿no? Y él es el 13 que maneja el 12, ¿no? En el fondo es esta misma lógica, ¿no? Es las MA de la que hablamos siempre, ¿no? Ya que no vamos a insistir ahora, ¿no? Y entonces ellos consiguen escaparse, ¿no? Y van hacia la Torre del Diablo. Lo vemos que pasan ahí al lado de un logo de la empresa Lockheed, donde vemos otra vez el pentagrama, como veíamos en los aviones del principio, ¿no? Y el pentagrama, que ahí ya lo vemos mucho más girado que antes, ¿no? Es decir, ya se va acercando al pentagrama satánico invertido, ¿no? Es decir, es como si se fuese, es decir, la lógica del arriba y el abajo, ¿no? Que en el fondo son dos caras de la misma moneda. Y entonces, justamente Lockheed, ¿no? La idea de la importancia que tiene el satanismo en el corazón de toda el ejército en general, y hoy del sector industrial militar, ¿no? Que es el sector clave que mueve toda la economía del sistema, porque en última instancia lo que mueve toda la economía es la destrucción. Esa es la paradoja que poca gente comprende. Como la destrucción, porque todo ello es una mecánica sacrificial, es la que mueve la economía. Como la crisis no es una anomalía del sistema, sino que paradigmáticamente el sistema se alimenta de las crisis, y precisamente son las crisis las que el sistema utiliza para renovarse y para cambiar y para implementar una agenda previamente orquestada y una crisis ingenierizada. La crisis es el momento de la destrucción, la crisis económica, la crisis social, la crisis, porque es el momento donde se quema, y es el fuego, y el fuego es el símbolo de la pirámide, fuego, porque se quema y porque esa, digamos, el fuego es justamente esta expresión de la destrucción de lo material y de esta, digamos, puerta dimensional entre nuestro mundo y el otro mundo, donde ese fuego desaparece y se convierte en espíritu de alguna manera, ¿no? Pero luego vuelve a caer como rocío, ¿no? Rocío, rocío, rosa, lo mismo. Y entonces aquí es muy importante que sea un logo relacionado con la industria militar, que tenga un pentagrama. Nos están hablando del satanismo, nos están hablando de lo importante que es. En el fondo, las guerras son rituales satánicos y orquestados por los magos negros en el momento y en las circunstancias que les interesan, pero en el fondo son rituales mágicos negros, pero también de destrucción de materia. Y al hablar de materia, hablo también y sobre todo de personas, porque la mercancía humana es la mercancía capitalista por excelencia que mueve todo el sistema, como no nos han contado el satanista Marx y otros economistas dominantes que estaban ahí para no contarnos que todo el sistema gira en torno a la mercancía humana que en la crisis, en la guerra, se sacrifica para proporcionarle combustible al sistema, ¿no? Por eso también ahí hay unos bidones, ¿no? Unos bidones como de combustible verdes, ¿no? Con signos rojos, ¿no? Rótulo rojo, ¿no? El verde es el color del satanismo, pero también es el color de la fertilidad, de la naturaleza, de toda la fertilidad. Y Lockheed se puede traducir como algo así como lock, ¿no? Es decir, lo cerrado, lo codificado, lo secreto, ¿no? Por lo tanto, el satanismo como algo oculto, y el hit, que también se puede interpretar algo así como acatar, ¿no? Como obedecer, como dar la obediencia, ¿no? También a la logia, ¿no? Por lo tanto, todo aquí encaja perfectamente con esta interpretación, ¿no? Entonces, ellos se escapan a la torre y ahí se une un tercero de estos 12 que había, y escapan los 3 y los persiguen los militares. Y aquí él está muy cansado y se queda rezagado, y pensamos en el simbolismo, ¿no? Ellos están ascendiendo la pirámide Illuminati, ¿vale? Y esto lo cuenta muy bien Spielberg, este simbolismo, ¿no? Esto es un simbolismo iniciático. Ellos están accediendo a la jerarquía iniciática de la pirámide Illuminati, donde va a tener lugar un ritual satánico, con los niños, por supuesto. Y entonces la idea es que algunos caen, no todos llegan arriba. La idea de que las lógicas iniciáticas son todo lo contrario de lo que nos venden, como de la hermandad, la fraternidad, todas esas retóricas que nos venden, como todos lo invierten ellos, es justamente lo contrario de lo que son ellos, que son la ruptura de la fraternidad por excelencia.
Es decir, porque ellos generan una lógica, es decir, se aprovechan de la fraternidad que se puede generar en un momento dado, pero en el fondo esa fraternidad siempre está tensada y siempre está sometida, subordinada a una lógica jerárquica donde el de abajo tiene que obedecer al de arriba y donde tiene que producirse una especie de desolidarización y falta de empatía, falta de piedad, falta de hermandad con el que está más abajo, ¿no? Otra cosa es que luego ellos utilizan la inversión de eso con el cristianismo 2.0, que es el comunismo, etcétera, ¿no? Que es justamente la lógica contraria, pero que es la de los corderos, ¿no? Ellos son los cabritos y los corderos, ¿no? Ellos invierten esta lógica, pero en su lógica iniciática, y cuanto más arriba, más debe cumplirse, menos piedad hay por el que está abajo, menos empatía, menos compasión y más implacables son con el que está más abajo de la pirámide, ¿no? En el fondo ellos también, bueno, van jugando, ¿no? Y también nos quieren un poco ir también pero es progresivo, ¿no? Porque ellos trabajan con las dos lógicas, ¿no? Generan por un lado solidaridad, generan la idea de la hermandad, ¿no? El lema fraternidad, ¿no? Del logo masónico de la revolución Illuminati llamada francesa, ¿no? Pero entonces aquí justamente él está muy cansado y se queda ahí y se sube a una roca, que si nos fijamos vuelve a tener una cierta geometría de pirámide truncada Illuminati, ¿no? Es como un cono pero que se trunca arriba, ¿no? Y él ahí se coloca justo sobre la roca, ¿no? Ya hemos dicho la idea del sacrificio en la cumbre de la montaña, ¿no? El sacrificio de Isaac, tantos sacrificios rituales que se producen en lo alto de la montaña, ¿no? Pero esta idea de que esto es una especie como de montaña subordinada a la otra montaña, ¿no? Y ahí lo saca muy bien con un contrapicado Spielberg para que veamos las dos. Es como si nos esté contando que las dos cosas son lo mismo, ¿no? Esta especie como de sacrificio ritual de este iniciado que no llega hasta arriba del todo. Vemos en la cantidad de masones que se cargan, ¿no? Es decir, no es que solo se carguen a los profanos, en muchos casos se cargan a los masones, a los Kennedys, a los no sé qué, a los artistas no sé qué, a los fiscales no sé qué del Estado, a muchos puestos que son de ellos, pero porque es así la mecánica, porque es una mecánica sacrificial y en un momento dado los sacrifican porque todo es una mecánica sacrificial y lo que mueve la sociedad es esta lógica de la víctima y del verdugo y de la empatía con la víctima, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que he contado en mi obra, Sacrificios y Hierogamias. Entonces, pero además aquí es tremendamente interesante, ya decía al principio, cómo analizar estas películas antiguas nos ofrecen mucha más perspectiva respecto a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Y aquí ya hemos visto que utilizan fenómenos como de geoingeniería extraños, ¿no? Y aquí volvemos a ver el tema de las fumigaciones, el tema de los chemtrails, ¿no? Justamente estos helicópteros que los están persiguiendo están utilizando los están fumigando esta vez a ellos para acabar con ellos, ¿no? Están fumigando la montaña para acabar con ellos, ¿no? Y entonces el Andrógino y Roy han conseguido subir más y escaparse, pero a este le llegan el humo este, el gas este que están fumigando con el helicóptero. Y entonces aquí volvemos a ver cómo la agenda de geoingeniería y de la utilización de chemtrails estaba ya muy pensada y muy orquestada en la época en que se hizo la película, 1977, aunque yo creo que a nivel ya más masivo han empezado más tarde, me parece que ya han empezado en los años 90 aproximadamente, no lo sé exactamente, pero en ese entorno. Pero ya aquí en el año 77 ya nos estaban programando para, digamos, la desinformación sobre el tema chemtrail, ¿no? Es decir, lo mismo de siempre. ¿Cómo esconden los chemtrails? Pues mostrándolos, la paradoja, ¿no? Pero ¿cómo? Deformando la realidad. En lugar de los chemtrails, que no nos matan, pero no nos matan, pero nos intoxican, nos androgenizan, nos desfertilizan, nos contaminan con nanopartículas inteligentes, nos crean calor y frío y nos controlan por ondas electromagnéticas, todas las cosas que hacen los chemtrails, ¿no? Aquí lo tienen que mostrar deformado. ¿Y qué hace el chemtrail aquí?
matar, ¿no? Es un ente, el asesino que mata a este hombre, ¿no? Entonces lo vemos ahí sobre la roca de sacrificio. Spielberg está fundiendo todos estos símbolos genialmente. Lo vemos que sobre la roca de sacrificios el humo que lo está matando, ¿no? Y entonces operación de desinformación perfecta, ¿no? Cuando cualquiera de los que estamos un poco más informados que las masas sociales decimos que hay entes y que nos están fumigando, cualquiera que haya visto, por supuesto, Encuentros en la tercera fase y otras muchas películas dirá, ¡hala, pero qué exagerado eres, hombre! ¿Cómo nos van a estar fumigando? Eso yo lo vi en Encuentros en la tercera fase, hombre, y sí, había un helicóptero que fumigaba y que mataba, pero eso es una ficción, hombre, ¿cómo no van a estar haciendo eso? Pero tú estás loco. Entonces, con esta lógica donde ellos muestran pero deformado lo que quieren ocultar, porque nunca se oculta nada, sino que lo ponen delante de nuestras narices, todo está delante de nuestras narices para que el que sepa verlo lo vea, pues de esta manera consiguen desinformarnos, ¿no? Y entonces ya llegan ellos ahí a un punto intermedio donde ya tienen acceso al lugar en el que van a aparecer los extraterrestres, ¿no? Y aquí lo dejamos y ya en el último vídeo, en el cuarto, nos dedicaremos a todo este episodio de los famosos encuentros cercanos del tercer tipo, que es con los niños. Así que nada, amigos, un saludo, gracias por vuestro interés y hasta la próxima.